La papisa Juana, ¿realidad o leyenda? Es conocida la alergia que produce en la Iglesia Católica el mundo femenino, al cual ha discriminado de forma sistemática a lo largo de su historia. La Iglesia siempre ha buscado silenciar a aquellas mujeres que han jugado un papel importante en algunos papados, como es el caso de Marzoya de Spoleto o de Olimpia Maidalcini, a las cuales las ha enterrado en el absoluto silencio histórico para que no se sepa de su existencia. Si a estas mujeres se les ha silenciado en la historia de la Iglesia, debemos entender que una mujer fuera papa produce auténticos dolores estomacales y cardíacos a la todopoderosa Iglesia Católica. De ahí que el escándalo de una mujer papa hayan intentado por todos los medios ocultar la historia, o al menos ponerla en duda y hablar de una leyenda contra la Iglesia. La ortodoxia católica no puede permitir que una institución como el papado fuera encabezado por una mujer, debido a su enfermiza misoginia, lo cual le hace imposible de asimilar. En lo mucho que he leído sobre la papisa Juana, estoy convencido de que esta historia es real. Otra cosa es que dispongamos de pocos datos, y algunos de ellos están tergiversados intencionadamente, para que nunca la papisa Juana fuera una realidad histórica. Juana nace en el año 822 en Ingelheim am Rhein, cerca de Maguncia, Alemania. Era hija del monje Herbert, que forma parte de los misioneros cristianos mandados desde los territorios de Anglos para cristianizar a los sajones y llevarles el Evangelio. Juana vivió inmersa en un mundo de profunda religiosidad y en un medio en el que el conocimiento cultural era práctica habitual, cosa que no se daba en esa época oscura. Juana, que era muy inteligente, sabía que como mujer tenía pocas posibilidades de desarrollarse intelectualmente, por lo que decidió hacerse pasar por hombre. Para poder seguir estudiando, Juana cambió su nombre por Johannes Anglicus, Juan el Inglés, y así pudo trabajar como copista en la abadía de Fulda, que le permitió profundizar en el conocimiento de la medicina. Esto hace que Juana pueda viajar de monasterio en monasterio, que en aquella época eran los únicos lugares donde se daba la cultura, lo que permitió conocer a los grandes personajes de la época. Se sabe que viajó a Constantinopla y allí conoció a la todopoderosa emperatriz Teodora cuando ya era muy mayor, que era la esposa del emperador Justiniano, con la que entabló una gran amistad, debido a la sabiduría de ambas tenían. Se sabe que estuvo también en Atenas, donde profundizó en el conocimiento de los grandes filósofos griegos y conoció al rabino Isaac Israelí, del que aprendió grandes conceptos de medicina y a sanar determinadas enfermedades. Ya de regreso a su tierra alemana, fue llamado a la corte del rey Carlos el Calvo, donde era escuchado debido a su profunda erudición. En el año 848, Juana se traslada a Roma, donde es elegida para dar clases y pronto alcanzará gran fama, siendo bien recibida en los medios del Vaticano. En su estancia romana, Juana aprovecha para profundizar en los estudios del Trivium y Quadrivium. Debido a su erudición y a la fama que como profesora alcanza, es presentada al Papa León IV, que se vio gratamente sorprendido por su erudición. La introduce en el mundo vaticano, dedicándola a desarrollar la política de la Iglesia en los asuntos internacionales, además de ser su médico particular. En junio del año 855 muere el Papa León IV, siendo elegido la papisa Juana con el nombre de Juan VII. Durante el pontificado de León IV, Roma está sumergida en una profunda crisis social y política. Las elecciones papales dependían de las votaciones de los fieles romanos, pero sobre todo de las corruptelas protagonizadas por las grandes familias patricias romanas. Era habitual que los papados fueran de poco tiempo de permanencia en la silla de Pedro, siendo habitual asistir a la destitución de papas para nombrar a otro de una familia rival. Muchas veces los romanos, hartos de estas corruptelas de las grandes familias romanas, procedían a elegir un nuevo papa. El nombramiento de Juan el Inglés se debió a la gran debilidad de los patricios romanos, y se procedió al nombramiento de la papisa Juana debido a la fama que había adquirido de santidad y erudición,
Los inicios de su pontificado estuvieron llenos de placidez y de calma, rompiendo la alteración de los anteriores pontificados. A pesar de hacerse pasar por hombre, tuvo una vida sexual activa. Se dice que ingresó en la abadía de Fulda, siguiendo a un amante estudiante que había ingresado en ella. En su estancia en Roma, mantuvo relaciones con el embajador de Sajonia en el Vaticano, Lamberto. Como consecuencia de esta relación, quedó embarazada. A los 13 meses de su pontificado fue consciente de que estaba embarazada. Los largos hábitos y las vestimentas alargadas, y unido a lo inimaginable que resultaba pensar en un papa embarazado, permitió que nadie se diera cuenta de tal hecho. Esto demuestra que Juana no era lo virtuosa que se decía. Juana aceptó de mala gana dicho embarazo, pues le iba a dificultar y complicar su labor como papa. Aquí cabe hacerse algunas preguntas. ¿Por qué no abortó dado que tenía amplios conocimientos de medicina? Ella tenía asumido totalmente su rol masculino, de ahí la dificultad en la asunción de su embarazo y en que no hiciera nada. Su idea era ir a dar a luz en secreto y después ocultar a la criatura, por lo que esta situación era salvable. El problema surge cuando se le adelanta en 2 meses la fecha que ella tenía prevista para dar a luz. Los hechos suceden cuando estaba presidiendo una larga procesión por las calles de Roma, que tenía una gran exigencia física. Dicha procesión iba desde la iglesia de San Pedro a la Basílica Lateranense, en un lugar entre el Coliseo y la iglesia de San Clemente. En medio de una calle estrecha se puso de parto. Por eso se dice en Roma nunca más ha pasado una procesión por este lugar. Debido al gran esfuerzo empezaron los dolores, que al principio aguantó estoicamente, pero pensando que no habría problemas, siguió en la procesión. Estos dolores fueron a más y rompió aguas en medio de la misma. De esta forma los obispos, el clero y el pueblo romano asistieron alucinados al parto en plena procesión del Papa. Horrorizados, escandalizados y furiosos, los devotos participantes en la procesión rodearon al Papa y lo apedrearon hasta producir su muerte. La suplantación de Juana obligó a la Iglesia a proceder a una verificación ritual de la virilidad de los papas electos. Un eclesiástico estaba encargado de examinar manualmente los atributos sexuales del nuevo pontífice a través de una silla perforada. Acabada la inspección, si todo era conforme a la ley, debía exclamar «Duo sabetet bene pendentes», que traducido dice «tiene 2 y cuelgan bien». En los siglos XIV y XV, esta papisa era ya considerada como un personaje histórico y nadie dudaba de su existencia. Ocupaba un lugar entre los bustos de la Catedral de Siena, bajo el pontificado de Clemente VIII, y debido a su solicitud fue transformado en el Papa Zacarías. El teólogo protestante Jan Hus hace mención de la papisa Juana y nadie cuestionó históricamente su existencia. Este teólogo veía a la papisa Juana como la encarnación de la prostituta de Babilonia descrita en el Apocalipsis. Apocalipsis de San Juan. También me dijo: las aguas que has visto, donde se sienta la ramera, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. La figura de la papisa Juana ha sido fuente de inspiración tanto para la literatura como para el cine. ¿Se sabrá algún día la verdad? ¿Dejará el Vaticano investigar a historiadores independientes a la Iglesia en sus archivos a la figura de Juana? Me temo que no. ¿Creen ustedes que la papisa Juana ha existido? Gracias.